Hoy en este episodio os voy a contar básicamente lo que dura una sesión mía de entrenamiento. A ver, normalmente si somos muy frikis, pues es verdad que nos gusta estar 2 horas o incluso más ahí levantando hierros, pero en el fondo sabemos que con 50 minutos, una hora, hora y poco, sería más que suficiente y de hecho es lo óptimo. Normalmente las personas que dedican más tiempo al entrenamiento o que pasan más tiempo en el gimnasio no suelen ser las que mejores resultados consiguen. Y principalmente esto sucede porque perdemos mucho el tiempo en aspectos que no son nada relevantes. Así que bueno, quiero hablar un poco acerca de este tema hoy en Cuaderno de Entrenamiento. Bienvenidos una semana más, mi nombre es Iván Llamazares, como siempre me encontráis en lifters.es con la newsletter totalmente gratuita, así que te puedes apuntar por ahí. Y a ver, aunque es un tema que ya he comentado, yo normalmente entreno en más o menos una hora, hora y poco. Es verdad que hay sesiones las cuales las hago más rápido, pero normalmente por ahí andan mis tiempos. Y esto es básicamente así porque con el paso de los años me he dado cuenta de que no por estar, por ejemplo, 1 hora y 45, 2 horas y media entrenando, voy a conseguir mejores resultados. De hecho, todo lo contrario. Sabemos que tenemos un volumen el cual podemos tolerar, sabemos que con eso podemos ir progresando, sabemos que de cara a la siguiente sesión tenemos que ir haciéndonos fuertes, tenemos que ir mejorando nuestras marcas y por lo tanto no consiste en únicamente salir machacados, en hacer ejercicios para sobreestimular la masa muscular, para tener un montón de agujetas los días posteriores, etc. ¿Y cuáles son algunos de los fallos que normalmente veo, que yo también los cometí en un principio y que hacen que pasemos demasiado tiempo en el gimnasio, que no significa que sea productivo? De hecho, todo lo contrario. Bueno, pues el primero de todos son las distracciones. Por eso normalmente suelo recomendar el utilizar un diario de entrenamiento o llevar simplemente en el teléfono móvil una hoja de cálculo en la cual vamos anotando lo que hacemos, los ejercicios que nos tocan, las series, las repeticiones, el peso que utilizamos, etc. Si, por ejemplo, usamos el teléfono móvil para estar viendo Instagram, TikTok, YouTube entre serie y serie, lo más probable es que en lugar de descansar 2-3 minutos, pues se nos vaya el tiempo a 7-8 minutos y nos enfriemos, perdamos el foco. Al final, en lugar de estar 50 minutos entrenando, bueno, pues estemos 1 hora y media y nos dé la sensación de que, oye, es que mi entrenamiento es muy largo. No es muy denso, no hago muchos ejercicios, no hago mucho volumen, pero es verdad que es muy largo porque me paso hora y media. Y lo que no tenemos en cuenta muchas veces es que la mayor parte del tiempo la pasamos descansando. De hecho, ¿cuánto puede durar, por ejemplo, una serie? 45 segundos, un minuto, en el mejor de los casos. Habrá series incluso de bastante menos, 20 segundos, 25, 30 segundos. Es decir, si por ejemplo hacemos en una sesión de entrenamiento unas 10 series, que es más o menos lo que yo suelo realizar, unas 10, 12 series, bueno, pues estamos hablando de que en realidad entrenamos ¿cuánto? ¿10 minutos? ¿15 minutos? No mucho más. El resto del tiempo lo estamos pasando descansando, recuperándonos de ese esfuerzo que hemos realizado y por lo tanto, ya que estamos descansando, ya que estamos recuperándonos de cara a la siguiente serie, para rendir lo máximo posible, para mejorar con respecto a un entrenamiento anterior, no tiene mucho sentido estar, por ejemplo, mirando el teléfono móvil, estar consumiendo vídeos de TikTok, perdiendo el tiempo en alguna red social, etc. Así que esta es una de las cosas más importantes que deberíamos de tener en cuenta. Evitar las distracciones en la medida de lo posible. Podéis llevar un cuaderno, podéis llevar un diario, podéis llevar, como digo, una hoja de cálculo, podéis utilizar una aplicación para el teléfono móvil que os lo deje de una manera un poco más minimalista, que os bloquee ciertas distracciones. Podéis utilizar realmente lo que queráis. Bajo mi punto de vista, utilizar papel y boli, utilizar un cuaderno, un diario, es algo bastante efectivo, pero si tenéis la suficiente capacidad como para aguantar la tentación de no estar en redes sociales continuamente haciendo scroll y perdiendo el tiempo, bueno, pues utilizar una hoja de cálculo en el teléfono móvil o un documento o una aplicación de notas también sería válido. Luego, por otra parte, tenemos los tiempos de calentamiento. Cuando hablamos, por ejemplo, de entrenamiento de fuerza, no hace falta estar, por ejemplo, 30 minutos calentando. Y sí que es cierto que, por ejemplo, personas que se dedican más al powerlifting, que levantan cargas muy pesadas, que están muy cerca de su 1RM, bueno, pues en este caso quizás sí que necesiten descansar más. Son ejercicios muy demandantes. También vamos a descansar bastante más entre series que no, por ejemplo, en una sesión tradicional de hipertrofia. Pero normalmente, cuando vamos a calentar, una persona normal que simplemente entrena un poco por estética, por salud, por mejorar su físico, pues con más o menos unos 10-15 minutos sería más que suficiente. Y de hecho, me inclino más por los 10 minutos que por los 15.
¿Qué suelo incluir yo en mi calentamiento? Bueno, pues primero una actividad con la cual eleve un poco las pulsaciones, entre en calor, puede ser saltar un poco la comba, hacer unas sentadillas, hacer cualquier tipo de actividad que eleve un poco mis pulsaciones. A partir de ahí, lo siguiente que realizo son ejercicios de movilidad, principalmente orientados a los músculos que, por ejemplo, voy a trabajar en esa sesión. También incluyo algún ejercicio para el core, algún ejercicio de estabilización y luego directamente ya paso a las series de aproximación. Si, por ejemplo, el primer ejercicio es una sentadilla, pues hago un par de series o 3 series de aproximación, simplemente subiendo el peso en la barra, haciendo muy pocas repeticiones, 2 o 3, descansando poco en estas series, porque realmente tampoco necesitamos descansar mucho más, y directamente pasaríamos a la primera serie efectiva. Así suelen ser mis calentamientos, es lo que mejor me ha funcionado en los últimos años. Por cierto, no he comentado también el hecho de hacer estiramientos dinámicos, pues es algo que suelo recomendar, pero tampoco nos lleva demasiado tiempo y principalmente yo lo haría así, como digo, para cualquier persona que busque únicamente eso, un entrenamiento de hipertrofia para ganar masa muscular, un entrenamiento por estética, este tipo de objetivos. Luego, en cuanto a los tiempos de descanso entre series, he comentado un poco al principio lo que no deberíamos hacer, es decir, tendríamos que evitar las distracciones, tendríamos que evitar estar haciendo cualquier otra cosa que haga que perdamos el foco, que nos enfriemos del entrenamiento. Y mi recomendación es descansar lo que necesitemos para recuperarnos y para rendir en la siguiente serie. Normalmente cuando, por ejemplo, hablamos de ejercicios analíticos, pues estos suelen ser quizás 1 minuto y medio, 2 minutos. Si hablamos de ejercicios un poco más básicos, demandantes, pues nos vamos a 3, 4, 5 minutos, 6 minutos incluso, cuando hablamos de una sentadilla, de un peso muerto. En definitiva, depende mucho del tipo de ejercicio, de las sensaciones que se tienen cuando estamos entrenando y por lo tanto, como es algo tan individual, es cierto que normalmente a veces publico en Instagram algunas recomendaciones de tiempos de descanso, pero es simplemente eso, una guía básica que podemos tener en cuenta, pero lo más importante es descansar lo que necesitemos. Luego también podemos utilizar ciertas técnicas de entrenamiento como las superseries, ya bien sean de agonistas o antagonistas. Si hablamos de superseries de agonistas, estaríamos uniendo varios ejercicios de un mismo grupo muscular, con un mismo patrón de movimiento. Por ejemplo, estaríamos haciendo un press de banca y luego estaríamos haciendo, por ejemplo, un press con mancuernas o unas flexiones. Una superserie de este tipo sería la denominada superserie de agonistas. No descansaríamos apenas nada entre los dos ejercicios, simplemente unos 10-15 segundos, y sí descansaríamos al terminar esa superserie, al terminar el conjunto de ambos ejercicios. Si hablamos de superseries de antagonistas, que bajo mi punto de vista son más interesantes, en este caso estaríamos uniendo ejercicios con patrones de movimiento totalmente opuestos, es decir, podríamos unir unas dominadas con un press militar, podríamos unir un press de banca con un remo con barra. También incluso podríamos unir superseries con un ejercicio de tren superior y otro ejercicio de tren inferior, aunque a mí personalmente no es lo que más me gusta. Pero todo esto nos ayuda también a condensar tiempo de entrenamiento, hacerlo igualmente efectivo porque tenemos suficiente evidencia como para ver que esto también funciona y por lo tanto, si tenéis poco tiempo, si tenéis que sacar entrenamientos rápidos que sean igualmente buenos, que sean igualmente intensos, bueno, pues que sepáis que con esto lo podéis hacer también. Luego, en cuanto al cardio, hacer cardio antes o cardio después de entrenar, bueno, pues mi recomendación es hacerlo siempre después de entrenar, principalmente para que no repercuta en el rendimiento de la sesión de fuerza, pero volvemos a lo mismo, si tenemos poco tiempo, si simplemente queremos sacar ese entrenamiento, hacerlo bien y luego pensar el resto del día en, por ejemplo, sacamos 30 minutos, 40 minutos para hacer un poco más de cardio, para movernos un poco más, bueno, pues en este caso es mi opción favorita. De hecho, yo me levanto por las mañanas, salgo a caminar, hago un poco de ejercicio aeróbico y luego ya cuando me toca el entrenamiento de fuerza a media mañana o a media tarde, cuando sea, bueno, pues en este caso me centro únicamente en esto y no estoy pensando en luego hacer cardio o hacer otro tipo de actividad. Pero bueno, esto ya depende de cada uno, depende del objetivo que tengamos y, como digo, si queremos unirlo todo, es decir, hacer tanto el entrenamiento de fuerza como el de cardio en un mismo momento del día, bueno, pues siempre, bajo mi punto de vista, es más interesante hacerlo después. Y luego en cuanto a los estiramientos, hablé de que en el calentamiento suelo incluir estiramientos dinámicos, pero siempre hay personas que dicen no, pero después de entrenar es bueno hacer estiramientos estáticos simplemente para recuperarse antes, para no tener los músculos tan engarrotados, para no perder tampoco esa función. Normalmente, si hacemos un entrenamiento de fuerza con una buena selección de ejercicios en los cuales hacemos un buen rango de movimiento, eso sería más que suficiente para mejorar también nuestra flexibilidad.
Y si aún así nos cuesta, somos personas rígidas, que siempre nos ha costado, por ejemplo, tocar el suelo con las puntas de los dedos, bueno, este tipo de cosas, siempre podemos trabajar la flexibilidad en sesiones separadas, lo podemos hacer también después del entrenamiento, pero esto, bajo mi punto de vista, volvemos a lo mismo, bajo mi experiencia, hace que luego en los días posteriores pues nos recuperemos un poco peor de los entrenamientos de fuerza y quizás no sea tan interesante. En definitiva, como conclusión en este episodio, ¿cuánto suelen durar mis entrenamientos? Bueno, ya lo he dicho, normalmente suelen durar en torno a 50 minutos, una hora, hora y poco, por ahí anda la media. Si nos damos cuenta, la mayor parte del tiempo la pasamos descansando, por lo tanto, es muy poquito tiempo el que estamos entrenando cuando lo estamos dando todo y por eso es tan importante cuando estamos haciendo una serie, bueno, pues enfocarnos en ella a tope, exprimirla al máximo, intentar sacar lo mejor que tenemos, lo mejor que podemos hacer y sobre todo intentar superar una sesión anterior. Esta es, bajo mi punto de vista, la mejor forma de ir mejorando con el entrenamiento de fuerza y sobre todo, como digo, este tipo de sesiones no deberían de durar más de ese tiempo y cuando duran es porque o bien estamos haciendo un volumen quizás excesivo, también tenemos que ver hasta qué punto nos recuperamos de él, quizás también estemos perdiendo el tiempo distrayéndonos con redes sociales, haciendo un scroll infinito con el teléfono móvil, bueno, este tipo de cosas que sabemos que también hacen que perdamos la atención, que luego vayamos a esas poquitas series que tenemos que exprimir y no lo hagamos al 100%, y que termine el entrenamiento, que termine la semana y que nos dé la sensación de que, oye, pues sí, he ido a entrenar, pero he hecho básicamente lo que he hecho la semana anterior. Así que bueno, pequeñas cosas que si aplicamos, estoy convencido de que puede mejorar mucho nuestra calidad de los entrenamientos. Así que de verdad, espero que os ayuden, espero que lo podáis aplicar, que os sea de utilidad. Como siempre, si ha sido así, valoro mucho un me gusta, las 5 estrellas, tanto en Spotify como Apple Podcast, allí donde me escuches. Y nada más, te dejo el enlace a la newsletter y en las notas del episodio, a lifters.es. Nos escuchamos de nuevo por aquí la semana que viene. Que pases buen día. Chao.